Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Rosario Acaro, soy estudiante de la carrera de informática a distancia. Este, Voy a dar defensa a mi ensayo. Como tema tenemos contexto social de la educación ecuatoriana. Como siguiente punto tenemos los antecedentes. El análisis del contexto social de la educación ecuatoriana se abordará desde un enfoque sociocultural e histórico, considerado como los cambios sociales, políticos y culturales han configurado un sistema educativo del país. Como objetivo de esta defensa tenemos que se busca comprender cómo la educación refleja las estructuras sociales, las desigualdades y los procesos de transformación cultural que se caracterizan del Ecuador contemporáneo. Históricamente, la educación ecuatoriana ha sido un espacio de disputa entre la reproducción y transformación social. Desde la perspectiva sociológica, la escuela ha servido tanto como para mantener el orden social existente como para reproducir desigualdades. Las reformas existentes han buscado fortalecer equidad entre los nudos críticos como la falta de persistencia cultural y desigualdad digital siguen presentes. Como siguiente punto tenemos la perspectiva histórica. Desde el siglo XIX, la educación ecuatoriana fue un instrumento de control político y religioso. En el siglo XX, con las reformas liberales y las influencias internacionales, se buscó ampliar el acceso persistente a las desigualdades sociales. A partir del siglo XXI, las políticas públicas, Plan del Buen Vivir, educación inclusiva, intentaron democratizar el sistema educativo. Tenemos la perspectiva sociocultural, la diversidad cultural del Ecuador, pueblos indígenas, afroamericanos y mestizos plantean desafíos a la interculturalidad lingüística y educativa. Las prácticas educativas siguen reproduciendo diferentes sociales y culturales a pesar de los esfuerzos por la equidad. En práctica, muchas escuelas aún aplican currículos homogéneos y no integran saberes ancestrales ni lenguas originarias de forma efectiva. Y eso se palpa día a día en la educación ecuatoriana. Enfrenta este reto de equilibrar la unidad nacional con el respeto a la diversidad cultural, fomentando una convivencia basada en la equidad y reconocimiento mutuo. Perspectiva económica. La inversión pública en el Ecuador ha crecido en las últimas décadas, pero la calidad y la equidad continúan siendo desafíos estructurales. Desigualdades territoriales en las zonas rurales y amazónicas presentan mayorías tasas de analfabetismo y de deserción escolar. Pobreza y exclusión educativa. Las condiciones educativas familiares se indemnizan directamente en el sistema escolar. Educación y movilidad social. A pesar de las limitaciones, la educación sigue siendo siendo percibida como una herramienta clave para romper ciclos de pobreza. Tenemos que las políticas de la educación ecuatoriana han oscilado entre la centralización estatal y la autonomía institucional, afectando la continuidad de los procesos formativos, enfoques de la educación como derecho, como el instrumento de desarrollo social han guiado las reformas recientes. Perspectiva política. El análisis sociológico permite entender que la educación ecuatoriana no permite separarse de un contexto social, donde interactúan factores políticos, económicos y culturales. Ha incorporado un enfoque teórico de la sociología de la educación, ha influido en la práctica educativa, actuar al proponer la educación intercultural como respuesta a la diversidad cultural al país y así impulsar políticas públicas de inclusión y calidad y volviendo a replantear el papel de docente como agente de cambio social. Como conclusión, se concluye que en la base de análisis social de la educación ecuatoriana ha resultado la interacción entre la historia, la cultura, la economía y la política. Estos cuatro puntos permiten comprender de los problemas educativos como la desigualdad, la baja calidad o la falta permitente que no son aislados, sino un reflejo de estructuras sociales más amplias donde buscamos avanzar hacia una educación de calidad equitativa
e inclusiva. Requiere una visión integral y crítica donde la escuela sea un proceso de transformación social y cultural, no solo de un instrumento académico. Finalmente, puedo agradecer que la práctica educativa ecuatoriana requiere articular las políticas públicas como una pedagogía socialmente comprometida, que responde a la diversidad cultural y las demandas culturales. Muchas gracias por su atención.